Bienvenidos. Punto de partida. En instantes habla el presidente Alberto Fernández y naturalmente estamos pendientes de lo que se anunció. Primero se había dicho a las 7 de la tarde, información que recogimos los periodistas, y ahora se señala para las 7:20. Nosotros estamos aquí naturalmente atentos porque es una de las ocasiones en la que más esperada es la palabra del presidente, porque estamos a la salida de lo que anoche se concretó en el Senado de la Nación, cuando fue definitivamente aprobado este acuerdo tan controversial con el Fondo Monetario Internacional. Estas imágenes que vemos tienen que ver con la discusión, con el debate interminable, acaso, aunque no participaron todos. Verán ustedes que en algún momento vamos a compartir una carta enviada por el sector kirchnerista del gobierno, que no votó, pero que se expresó en sus motivaciones, en sus argumentaciones a través de un comunicado. Este es el resultado, que fue favorable ampliamente, con 56 votos a favor. Y ahora tenemos lo que el presidente de la República señaló como el momento del punto de partida. Él dijo: empezamos la guerra contra los precios. Y se han reído mucho, porque a esta altura de los acontecimientos parece un poco tarde. Sin embargo, seamos justos, en la medida en que hay que contemplar años en los cuales gobernar fue pelear por vacunar al país. Y el país está vacunado. Cuando vemos el miedo que se provoca en otros sitios frente a lo que podría ser la cuarta ola, hay que decir que la Argentina está lo suficientemente pertrechado. Y esa fue la tarea más importante a la que se abocó al gobierno. Por supuesto que en el tema del acuerdo con el fondo podemos discutir mil cosas. Que se haya pagado, tiempo perdido, y que no se haya sido todo lo enfático que uno soñaba, porque el Fondo Monetario Internacional es un grupo de desaforados, de delincuentes internacionales que se llevan por delante a los países. Y lo hicieron con la Argentina. Y todos sabemos que detrás del préstamo que hubo a la Argentina teníamos una historia tenebrosa, tanto del frente a sí mismo como de la Argentina. Por eso es que es tan rechazante. Por eso es que hubiera sido muy lindo plantarse y mandarlos a paseo. Pero también es verdad que cuando uno administra nada menos que un gobierno, tiene que pensar en cuáles son las consecuencias. Y esto también, recordando lo que pasó nada más que con el 7% de los fondos buitres, no era el Fondo Monetario Internacional, lo que le hicieron a la Argentina, uno también tiene un poco de contemplación frente a esta dificultad. Y la pandemia con la que hubo que gobernar, como decíamos antes. Por consiguiente, vamos a ver qué es lo que dice el presidente en minutos, nada más. Me dicen que 7:20 podría ser el discurso. Bueno, ahí hay puesta la atención de todos, qué es lo que va a decir, cómo es la pelea, qué es lo que vamos a conocer a partir de esta noche, de lo que viene desde la próxima semana, desde el fin de semana directamente. ¿A qué se tendrán que atener aquellos que le tiran tanta desgracia al pueblo? Los formadores de precios, los que la quieren todo para ellos, es decir, los sectores de los grandes capos del campo. ¿Cuál es la pelea que se va a dar? Porque la guerra, naturalmente, no es contra el pueblo. Y como el asunto es pueblo contra élite, debe ser contra la élite mediática, que es una mafia, la élite del campo, que tiene una cúpula de una avaricia interminable, y la élite industrial, que aunque le vaya bien con un gobierno popular, inclusivo, no lo quiere, porque prefiere ideológicamente hasta perder, si fuera necesario, por tal de que estén los representantes directos de ellos, con los cuales piensan que en algún momento siempre van a arreglar. Por lo tanto, esto que vimos recién, las imágenes del Senado, vienen a ser un punto de partida de algo que tiene una vieja discusión, que nosotros vamos a poner en el centro de lo que fueron Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, en lo que ambos han dicho, en lo que piensan sobre la relación y lo que han hecho con el Fondo Monetario Internacional. Ya lo tenemos. Siempre se puede esperar un poquito más. ¿Un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Contra el Fondo Monetario Internacional tenemos el hecho de habernos llevado a la tragedia más terrible que tuvo la República Argentina. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo. El Fondo Monetario Internacional viene tratando de organizar la economía desde la década de los años 80 y crisis tras crisis no logra hacerlo. El fondo es una institución seria con la cual uno hace
buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente. Uno lee las recetas que se le han impuesto, por ejemplo, a Grecia, y es casi una copia exacta de lo que nos proponían y de lo que hicieron fundamentalmente, que eso es mucho peor, en el año 2001 y cómo terminamos. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Somos los que dijimos que no a todas y cada una de las recetas que quisieron imponernos desde el año 2003. La Argentina desde el año 2003 a la fecha ha tenido el crecimiento más importante de sus 200 años de historia. El desendeudamiento más importante y todo contraviniendo todas y cada una de las recomendaciones del Fondo, a punto tal que decidimos cancelar también la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Después lo que hacemos nosotros para alcanzarlos es un tema nuestro y no se mete ni con nuestra legislación ni con nuestro tipo de cambio. Eso no es así. El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste. Saquemos esas cosas de la agenda o de la cabeza. Acá nadie nos va a condicionar. E inclusive, como en el día de ayer, amenazando a países como la República Argentina, que si Argentina no cumplía determinadas cosas, le iban a sacar tarjeta roja. Estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Mi país no es un cuadro de fútbol, es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones. Podemos ir al fondo porque no tenemos nada que ocultar. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No. Formidable trabajo de nuestro compañero Julián Capazo en esto que presenta la manera de ver al Fondo Monetario Internacional, yo diría la vida. Desde la condición de dos presidentes que fueron los últimos hasta Alberto Fernández, que está por hablar y estamos pendientes, naturalmente midiendo los tiempos para tomarlo desde el primer instante en que sea anunciado su discurso, que no va por cadena nacional. No es extraordinario que no vaya por cadena nacional, es decir, los canales abiertos, que tienen mucha audiencia, si los toman si quieren, no van a querer, porque además son contras. Reciben mucho dinero del gobierno, pero no lo van a transmitir, casi seguro. Haga un zapping en determinado momento y vuelva, por supuesto, a C5N. Y va a ver lo que pasa. ¿Por qué no la cadena nacional? Y porque a la cadena nacional se le antojó a Clarín, a La Nación, a todos los enemigos del gobierno y del pueblo que no sirve. ¿Por qué? Porque es una manera de informar a todos. Así de una. Entonces, mañana el 95% de lo que se sepa será transmitido por ellos. Es una pena. Pero también es una pena que algo se está resquebrajando. Estamos en estos momentos mirando al gobierno como quien camina en esos lagos que tienen una capa de hielo durante el invierno. Uno va a caminar, pero va mirando. Empieza a resquebrajarse. Aquí hay una grieta, una línea, y se va recostando a la parte en la que se puede sostener en pie. Algo se puede derrumbar. Algo muy lindo que se construyó se puede hacer añicos, el hielo y todos hundidos. Es una pena. Mire usted lo que es el comunicado de Oscar Parrilli, coherente con lo que acabamos de escuchar de Cristina Fernández de Kirchner. Es un desprendimiento natural de lo que ella ha pensado y lo que piensa su gente. No serán evaluaciones técnicas, sino políticas, como siempre hizo el FMI. Y si hay incumplimiento no será por responsabilidad de ambos, sino de las autoridades locales, que serán disciplinadas con nuevas exigencias. Otra placa de Oscar Parrilli. Es muy claro que los compromisos no se podrán cumplir. Y esto lo sabe el staff del fondo. ¿Y qué pasará? Como en Grecia, que los obligaron a vender islas para pagar. Aquí, como ya lo han dicho varios, vienen por nuestras cataratas, nuestros glaciares, nuestras reservas de agua dulce o las segundas reservas de gas no convencional del mundo que hay en Vaca Muerta, en mi provincia de Neuquén, y de las que solo se ha explotado menos del 6%. Y algo más que dice Parrilli. Estamos nuevamente ante una Argentina de rodillas, sometida a las extorsiones y presiones del Fondo Monetario Internacional. Y esto no fue por obra de la naturaleza ni de un hecho divino. Hoy hay dirigentes políticos que festejan este acuerdo, empezando por Macri, Sturzenegger, Pratgay, Caputo, Marcos Peña, Duhovne, Sanleri, etcétera. Hoy la mayoría de ellos están trabajando en los bancos y financieras que esquilmaron a la Argentina y que fueron los beneficiarios de la estafa del crédito del FMI
Seguramente esta noche dormirán más tranquilos, porque este nuevo acuerdo les intenta lavar sus culpas, al igual que al staff del FMI y sus 300 o 400 funcionarios, que hoy verán que ya no se hablará más de su irresponsable y criminal decisión del año 2018, cuando avalaron con sus mentiras e inventos informes sobre la factibilidad del crédito. Esto tan duro tiene un precedente, lo que acabamos de ver de Cristina Fernández de Kirchner, en lo que armamos para ver lo distinto que piensa con Mauricio Macri. Pero también tiene una historia, y la historia en un minuto se la contamos así. Pero también quiero ser sincero, porque hay que terminar con la hipocresía. Y ustedes saben cómo me gusta hablar a mí, porque todos hablan del consenso, todos juntos. Sí, todos juntos, pero ¿para qué? Todos juntos para hacer un acuerdo a espaldas de la gente, para mantener la burocracia política a espaldas del pueblo argentino. No, todos juntos para transformar la Argentina, para renunciar a privilegios, para construir lo que nuestro país necesita. Todos juntos para decir que hay que renunciar a principios que son fundamentales para construir este país. Todos juntos para bajar banderas. No, todos juntos para sostener banderas, para sostener principios, para sostener las utopías que creyeron toda la vida y que sostuvieron nuestro inmortal conductor general Perón y la inmortal Evita, que era la llama viva del cambio permanente. Para eso todos juntos. Bueno, aquí está el quid de la cuestión, de la discusión, y se entiende perfectamente lo que de un lado y de otro dicen. Del otro lado, lamentablemente dentro del propio gobierno, es decir, el otro lado es lo que acabamos de ver, y este lado es el que, por ejemplo, representa el ministro de Economía, Martín Guzmán, que publicó este tuit, un poco aliviado naturalmente de que se haya firmado el acuerdo con el Fondo Monetario. Dice, sin un acuerdo era imposible pagar, y no pagar implicaba que no hubiese financiamiento en Argentina. Implicaba caída de la producción, el empleo y efectos desestabilizantes sobre el tipo de cambio. Implicaba ajuste. Nuestra responsabilidad era dar tranquilidad y certeza de rumbo. Seguramente estas palabras estarán contenidas en lo que vamos a escuchar del presidente Alberto Fernández. Gran expectativa, hacemos una pausa y a volver seguramente ya lo tendremos al presidente. Punto de partida. Estamos esperando el discurso del presidente Alberto Fernández, muy importante. De verdad que hubo muchas ocasiones en las que se registraba una altísima expectativa, ni hablemos de los tiempos de la pandemia. Pero esta vez, desde el punto de vista político, hay tanto en juego. Se está demorando. Era para las 7:20, todavía no comienza. Habrá que esperar hasta 7:30, entonces. Lo hacemos con mucho gusto porque tenemos una gran cantidad de material, como siempre, para compartir con ustedes. Pero a lo mejor, esto que ha pasado durante el día, de los desencuentros políticos que se han producido, esa carta comunicado de Oscar Parrilli a nombre del Frente de Todos, etcétera, está motivando que haya otro marco para lo que el presidente tiene que decir. A lo mejor es tan solo una serie de anuncios, uno tras otro, de cómo se va a combatir la inflación, la guerra que hoy pensaba desatar, que para muchos es tardía, pero también corremos el riesgo de celebrar a la injusticia, porque hubo mucho que hacer en otros rubros durante este tiempo y no solamente estaba la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a escuchar algo de lo que pasó anoche, hay cosas desopilantes. Mire a De Angeli, ¿usted cree que con esta gente es fácil discutir de política? De Angeli va a decir que hay algo que está muy bien porque al mismo tiempo está muy mal, o al revés, ya ni me acuerdo. Y he escuchado decir que la culpa es de Macri y la gran deuda. Mire cuánta es la deuda que tenemos los argentinos. Entonces vamos a poner las cosas sobre la mesa. Sí, nos vamos a hacer cargo de la deuda, sí, nos hacemos cargo y por eso estamos acá como una oposición responsable. Está claro que al Fondo Monetario le echaron la culpa a Macri, pero no pagaron un peso si vamos a los asientos contables. Acá hay hombres que saben de número, no le pagaron nada. Entonces no vengan a echar culpa y culpa. Nos hicimos cargo de los problemas en el 2015 al 2019, pero fue el error nuestro de no decir cómo recibíamos la Argentina. En el fondo es gracioso, pero también hay que decir que resulta tristísimo, porque es como que la clase política se denigrase a veces. Y no es bueno que eso suceda. Finalmente son los representantes del pueblo. No pueden tener un discurso como este en el que no sabiendo qué decir se dice cualquier cosa.
Otro ejemplo es Negri. Parece mentira, un hombre con tanta trayectoria. ¿Qué hizo para mantenerse siempre en la política? ¿Cómo será su manera de establecer alianzas para que lo sostengan? Siendo tan pero tan pobre, mire lo que ocurre con él ahora, hablando de la adicción del kirchnerismo, dice él, a lo que es la inflación, como si él no hubiera integrado un gobierno que tuvo 4 años de mucho más inflación que la que había hasta 2015 y de la que tenemos ahora. No sé si usted habrá escuchado alguna bomba acá, comenzó la guerra contra la inflación. Sí, no, empieza a la tarde además. A las 2 de la tarde, bueno, sí. Lo que no hay, no hace falta eso, lo que no hay es plan, porque en realidad la inflación en el kirchnerismo es una novia necesaria e indispensable del poder. Bueno, cuando hablan de inflación uno no puede menos que recordar aquello que el propio Mauricio Macri decía y que después le rebotó en su propio rostro. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Mire lo que fue el final del gobierno de Macri, aquello que no iba a ser un tema. El país de España, Argentina, la inflación argentina fue en 2019 del 53,8%. La más elevada en 28 años. Bueno, después cuenta cuáles fueron los rubros que más sufrimos. Sanidad y medicamentos, nada menos, lideraron el tema de los precios. Y por supuesto, cuando hablamos de inflación, es un tema que ahora estamos esperando el discurso de Alberto Fernández para ver cómo se lo enfrenta. Si por una vez se pudiera bajar, es increíble, nos conformaríamos con el 30, ¿no? Negociaríamos 25, 30, firmo. Porque hemos pasado por una inflación muy alta y esto viene de bastante tiempo. Es verdad que alguna vez hubo deflación en los años 90 y había 2 millones de desempleados y la gente se moría de hambre. Y realmente se iban de la República Argentina. Pero ahora habrá que hacer algo de una vez por todas, y hacer algo es pelear a quienes forman los precios, a quienes se llevan todo por delante y no paran de tener ganancias. Mire, si el señor de Arcor, por ejemplo, un solo día dijera, este mes vamos a ganar, en vez de 5.000 millones, 1.000. Con esos 4.000 millones, más 3 o 4 empresarios que se sumaran, usted no sabe lo que se podría hacer en materia de precios. O sí, se pueden sacar las cuentas. Por supuesto que ahora viene el peligro, la espada de Damocles que significa la guerra de Ucrania, que para mí tiene que estar terminando. De otra manera, vamos a darle continuidad a algo que los va a matar a todos, en el sentido figurado. Pero miren ustedes lo que dice Vidal. Ahora van a venir con el cuento de la guerra. Ella que se fue, abandonó, fugó de una provincia por el fracaso más estrepitoso en los tiempos más normales que pudo haber tenido un gobernante en la provincia de Buenos Aires. Ahora probablemente diga que tenemos un problema por la guerra y que como están aumentando los precios de los productos agrícolas, tiene que imponer más derechos de exportación o retenciones al campo. El problema no son nuestras exportaciones y no es volver a ponerle un pie arriba de la cabeza al campo, que es el único que genera dólares en este país. ¿Cómo responderle a esta señora? Creo que lo mejor es recurrir al Fondo Monetario Internacional, que dice que la guerra no es cuento. Jerry Rice. Será una tarea desafiante a la luz de la coyuntura mundial en evolución, ya que el aumento de los precios de las materias primas está afectando la inflación en todo el mundo. ¿Qué más dice? Bueno, la Argentina, al igual que otras economías emergentes, ya se está viendo afectada por la guerra en Ucrania, señora Vidal. Incluso con el aumento de los precios mundiales de las materias primas, que ya está afectando la inflación, señora Vidal, le dice Jerry Rice, el vocero del Fondo Monetario Internacional. Mire, están pasando cosas en el mundo, no va a ser igual, sí, va a ser el mismo en cuanto al capitalismo salvaje, la diferencia, la desigualdad, la desaprensión con los que tienen menos, la salvajada del robo constante que hacen los bandoleros económicos del Fondo Monetario, de la Unión Europea, Estados Unidos, todos unidos y siempre pensando en el negocio. Pero hay algo que no va a ser igual, porque van a tener que ayornarse un poco, aún dentro de ese plan siempre estabilizador para ellos y desestabilizador para la vida de las grandes mayorías. Mire Macron,
lo que está pensando, que no hay más remedio que hacer. Emmanuel Macron ha ofrecido este jueves su experiencia en la gestión de crisis como gran baza para las elecciones presidenciales de abril, al presentar su programa para un segundo mandato. Los pilares de la reelección del presidente francés son la continuidad de las reformas de calado y el aumento de la soberanía de Francia en energía, alimentación o defensa. Le premier, c'est que je suis convaincu que face à ces grandes transitions au retour du tragique, il nous faudra faire des choix, parfois historiques, pour notre nation et pour notre Europe. Nous avons eu à les faire durant la pandémie, nous aurons à les faire à coup sûr dans les mois et les années qui viennent. Es que no hay más remedio, no van a tener otra solución. Tienen menos problemas ellos, porque el poder está mucho más distribuido de base. Eso tiene que hacer una reforma agraria hecha. Los campos en Francia son de 50, 70, 80 hectáreas, acá miles y miles de hectáreas, y son los que mandan. Y son los que se llevan todo por delante y amenazan al gobierno si no hacen lo que nosotros queremos. Si no podemos juntar la plata ya no con palas, sino con una topadora, qué sé yo, levantarla con esas máquinas infernales, porque así pesa el dinero que se están llevando en estos momentos, acrecentado esto. Por la guerra nosotros le sacamos a los gauchos a las rutas, y allá podría suceder, piensan ellos, siempre con la fantasía de la 125, otra vez una confrontación de esa naturaleza. A eso estamos esperando, por eso aguardamos con impaciencia el discurso que en minutos va a dar el presidente de la República, que vive entre amenaza y amenaza de los industriales, de los medios de comunicación. Aquí tiene el campo. Productores salen a las rutas en contra de las medidas del gobierno. Se esperan diversas movilizaciones entre hoy y el lunes, sábado, domingo, lunes, a las rutas para mostrar su enorme poder. Mientras tanto, no pueden llegar a contar la plata que tienen. Necesitan contadores especiales para poder mencionar el número de billetes que se están llevando. Miro esta placa sobre lo que están ganando. Es impresionante, es infernal. Muchachos, un poco bien tiene que ver para los demás. O el suelo argentino es en realidad con nombre propio y apellido. Y no es de los argentinos, como dicen cuando agitan la banderita. 2.000 millones de dólares extras ganaron, embolsaron por el efecto de la guerra, esa con la que no tiene ninguna relación el país, dice Vidal. Aquí ganan, pero en los rubros más importantes de la energía, etcétera, se pierde mucho. La teoría del derrame que nunca llega. ¿Cuánto va de ese dinero inmenso a las manos de lo que llamamos el pueblo? Cero. 675 millones de dólares se revalorizó en tan solo una semana la cosecha de maíz 2021-2022. Y uno tiene que sobrellevar las amenazas de un tal Achetone. No había un contexto internacional como el que hay hoy, con la alza de insumos. Se entendía el momento de 2 años de sequía, 1 año de inundación. Había sido todo complejo y habíamos tenido retenciones cero en muchos de los productos. Entonces se entendía de que en ese momento, en una escalada del dólar, se hiciera. Achetone y aceite, una especie de ensalada del poder mezclado con lo mediático, con la defensa que hacen. Son para colmo socios, no confrontan nunca, están de acuerdo, se llevan el dinero entre ellos y no dejan nada en su paso, verdaderamente, muy triste que tengan ese poder. Pero también Achetone y aceite viene a ser lo que convirtió la vida de Lustó en alguien completamente distinto. Recién mencioné la 125. ¿Qué será de aquel redactor de la 125 que le pedía a la gente del campo tanto, pero tanto, que era una exageración sin ningún tipo de dudas, como el gobierno fue reconociendo con el tiempo, que ello era una demasía, sin dudas? Y por eso también el nivel de confrontación que se dio. Pero ahora no estamos en las mismas condiciones. Y Lustó, mucho menos, es aquel del 2008. Lustó es un muchacho que a lo mejor hasta tiene una formación en la que conoce ideas de izquierda, marxismo, etcétera, porque lo hemos entrevistado alguna vez. Pero se da cuenta que el negocio es la derecha. Donde hay poder real es en la derecha, donde hay dinero, donde hay protección, donde hay blindaje, es en la derecha. Y entonces habla contra las personas con discapacidad y las mata directamente en el Congreso, con memorable discurso contra aquellos
que prácticamente no se pueden defender. Y ahora habla de la deuda. Y cuando habla de la deuda miente como mintió en cada uno de los datos que dio en aquel discurso contra las personas con discapacidad. Ahora Lustó habla del 31% de la deuda que tomó Alberto Fernández. Entró crédito con el fondo, se cancelaron deudas y se pagaron cosas que necesitaban divisas. Si uno dice, no, la deuda es del fondo es de ustedes, como si no hubiera habido una deuda anterior, nosotros podríamos bien responder, miren, de toda la deuda, porque la del fondo es entre el 11 y el 12%, pero de toda la deuda que en este momento tiene la Argentina, el 31% lo emitió este gobierno. El 31% de toda la deuda, porque la del fondo es entre el 11 y el 12%, pero de toda la deuda que en este momento tiene la Argentina, el 31% lo emitió este gobierno. Por supuesto, 3 veces la deuda. Naturalmente esto es mentira, una falsedad, una falacia que hay que tener cara para decirla. Mire cuáles son los números. Doctora Julia Estrada del CEPA, muy rápidamente, ante nuestro requerimiento, dio estas precisiones sobre la verdad de la deuda que quedó en el 2019 y la que tenemos ahora. Podemos ver esas placas. Estamos esperando el discurso del presidente de la República, que naturalmente tiene que ver con estos temas que planteaba, por ejemplo, Lustó, el de la deuda. ¿Lo podemos tener, el audio de Estrada? Ahí va. A diciembre del 2019, la deuda total sumaba 320.525 millones de dólares. A febrero de este año, 2022, la deuda asciende a 364.028 millones de dólares. Está desde ya expresada en dólares en los dos momentos. El aumento de la deuda total que significa esta relación es del 13%, es decir, muy lejos de los valores que dijo Martín Lustó el día de ayer. Bueno, ahora vamos a ver qué dice el presidente Alberto Fernández. Deben faltar minutos nada más. Yo no sé si el periodismo, nosotros somos responsables de una información que generó expectativa para las 7 de la tarde, después para las 7:20, o si fue desde Casa de Gobierno, que los preparativos, debe tratarse de un discurso seguramente grabado. Las grabaciones siempre son un problema, bien lo sabemos. Por eso el vivo, como el de este momento, es más seguro en cuanto al cumplimiento de lo que uno quiere hacer. Por cierto, se corren riesgo de algunos elementos que al paso se pueden cruzar para que las cosas no salgan tan bien como uno quiere. Pero el discurso dicen que será grabado y deben estar en eso, lo deben estar grabando en este momento y cuando esté pronto nosotros también vamos a poner play para escuchar esas palabras. Pero mientras tanto, como estamos siempre bien pertrechados, gracias a nuestro equipo de producción, con Anabela Sánchez, Julián Capazo, Federico Ferro, que hoy no nos acompaña, está Fernando Pardiña, gracias Fernando, Juan Pimonte Zonganía, de verdad que trabajan y yo les estoy muy, pero muy agradecido. Tenemos material como para hacer de verdad, si quisiéramos 2 horas más de programa con esta cantidad de materiales. Acompáñeme. Historia de una persecución, la del Grupo Indala, la que sufrió, padeció, sobrellevó el Grupo Indalo, de los medios de comunicación, de la justicia y por supuesto del gobierno de Mauricio Macri. Nosotros en el medio estábamos, todos los trabajadores, porque se querían llevar puesto a Cristóbal López y Fabián de Sousa, pero naturalmente a costas de robarles todo. Nunca se vio una cosa igual sí en la dictadura. Yo leí hace no mucho el libro de los hermanos Yacarino, cómo les hicieron firmar en el infierno, la prisión de la dictadura en Avellaneda, las propiedades que tenían y se las robaron. Bueno, en plena democracia, a Cristóbal López y Fabián de Sousa los robaban de la misma manera. Bueno, todavía está en curso la defensa que naturalmente ahora pueden hacer. Pero Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron perseguidos de una manera que subleva, que no se puede tolerar, que no es ni siquiera humana, es muy revanchista. Para ellos la única justicia es la venganza. Y estaban en eso. Sabe usted la historia. Le llamaron a Cristóbal López, le dijeron que tenía que poner su canal, este canal, en contra del kirchnerismo, de Cristina Fernández de Kirchner. Y dijo, no, yo voy a hacer lo que pueda, tengo mis ideas, tengo mis puntos de vista, están los puntos de vista de los periodistas, algunos hay que respetarlos a rajatabla. Yo no puedo hacer eso. Y como no hizo eso, empezaron a luchar para quitarle el canal. ¿Y quiénes colaboraron? Los medios de comunicación, que son los que después suelen quedarse con todos estos beneficios. Mire usted la noticia de hoy, porque estamos hablando del Grupo Indalo en esta jornada. Oil Combustibles
Para la justicia nunca existió delito en este caso, ni de la petrolera, ni de sus accionistas López y de Sousa. Contundentes fundamentos que avalaron la absolución de los empresarios con cuestionamientos a los fiscales y Ercolini, enormes bandidos de estas historias. Argumentos barrieron con toda la acusación. Echegaray condenado por no haber reglamentado el otorgamiento de los planes de pago. Esta es la noticia. Ahora vamos a ver cuáles eran las tapas, algunas, del diario La Nación en 2016. Rápida mirada para que usted vea cómo juegan, lo peligroso que son, lo delincuenciales que son, los mafiosos de cada procedimiento. Cristóbal López divide su emporio a 3 meses de gobierno. Sigamos, rapidito las tapas, porque no importa detenernos, sino generar el concepto de lo que estaban haciendo. Cristóbal López no pagó a la AFIP 8.000 millones durante el kirchnerismo, y esto se repitió, estoy seguro, más de 100.000 veces en la Argentina. Embargarán bienes de Cristóbal López por su deuda con la AFIP, y así sucesivamente el gobierno, la AFIP denunció a Cristóbal López por las maniobras fiscales, etc. Bueno, después de todos estos títulos, cuando la justicia dice lo que usted acaba de leer respecto a que no había nada de lo que La Nación denunciaba, usted dice, esto va a ser por lo menos noticia importante, noticia de tapa. Hay que buscar en la página 17, con el tamaño, no, es otro tamaño ahora, del diario La Nación, la página 17, para encontrar esta información. Ahí, chiquita, perdida. Para la justicia, López y de Sousa no superaron el umbral de lo permitido, es decir, estuvieron siempre dentro de lo permitido, sinvergüenzas, bandidos, escandalosamente mafiosos. Así que se define así la historia. No superaron el umbral de lo permitido. ¿Cómo? No era que tenían para denunciar miles. ¿A cuántos periodistas de este sistema, de este aparato monstruoso que se ha generado en la Argentina? Usted escuchó hablar de los 8.000 millones, de la desvergüenza, de todo lo que además terminó costándole la cárcel a estos empresarios. ¿Se acuerda? Lo hemos visto en alguna ocasión, lo que Alconada Mon, el periodista que escribía sobre estas cosas a nombre, naturalmente, de los jefes. A mí me cuesta muchísimo hablar de los periodistas, pero en este caso tuvo que ir a declarar él. No podemos poner a los Aguier respondiendo al doctor Beraldi. Entonces tenía que ser Alconada Mon, autor de las notas, firmante de las notas. Detrás están los intereses que se manejan. Pero el que ponía la cara era este periodista que, bueno, no tiene cara después de lo que sucedió cuando tuvo que declarar. Hizo referencia a los 8.000 millones de pesos, ¿sabe a qué periodos fiscales corresponden dicha deuda? Surgía que el volumen total de dinero era de, no me acuerdo la cifra que está volcada allí en el artículo periodístico. ¿Usted tomó conocimiento de que hubo una pericia que se realizó en esta causa donde justamente desmiente esa información? No. La deuda que usted menciona aquí sobre 8.000 millones de pesos, ¿sabe si era deuda exigible? ¿A qué momento? Es cuando usted hizo el artículo. No lo sé. Usted refirió que a Oil Combustibles le habían dado planes especiales en virtud del artículo 32. Sí. ¿Usted sabe cuánto se llevaba pagado de ese plan? No, ignoro. ¿Usted sabe cómo comercializa sus productos Oil Combustibles? Ahí tiene un ejemplo de un error que cometí. ¿Por qué? Porque al punto de que luego me terminaron explicando que en realidad hay una serie como etapas desde el petróleo hasta el combustible y demás. ¿Las personas a las que usted consultó nunca le explicaron esto? Increíblemente, no. Usted cuando hizo la nota analizó una serie de cuestiones impositivas. ¿Usted tenía conocimiento que durante la administración de Abad, la AFIP le había otorgado a Oil Combustibles un plan de facilidad de pagos? No. Me da mucha vergüenza. A cualquiera que esté mirando en estos momentos se pone en el rol, en el papel de este periodista. Así construyó el comienzo de la debacle del juez Freiler, juez de Cámara, nada menos, que fue echado de la justicia porque tuvo el coraje de aguantar hasta último momento y lo consiguieron perseguir
por algo que denunció, en principio también este periodista, por supuesto en el diario La Nación y con la cooperación de la mafia de Clarín. Así hemos vivido todos estos años. Esta es la denuncia que usted leyó decenas de veces en La Nación, en Clarín y en todos los medios que lo tomaban. Y después iban esos programas de paneles y fustigaban, castigaban, decían cualquier cosa, habilitados por estas informaciones, que tenían como base lo que usted acaba de ver. Así se ha construido toda la mentira en la República Argentina, porque es una mentira de carácter político. Así se quedaron absolutamente con todo. Se salvó esta empresa raspando. Se salvó Oil Combustibles, pero por esas cosas de Dios. Esto han sido capaces de hacer. Una mafia. Han perseguido, pusieron en la cárcel. ¿Usted vio este documento? ¿Usted se imagina 2 años a los empresarios en la cárcel? ¿O más? Alejados de su honor, de su familia, con todo lo que significa, lo que modestamente cada uno de nosotros cree ser en el entorno donde se desenvuelve, presos, llevados con esposas adelante, los traían a declarar a las 4 de la mañana, los despertaban, los ponían en un celular, los esposaban, esperaban 2 horas, llegaban aquí, los mantenían esposados hasta el momento de ir a declarar. Esto consiguieron estos bandidos. Este es el horror que hubo que afrontar. Crecen hijos, crece el nieto, no se los puede ver porque a veces es una inmensa tristeza que a uno lo vayan a ver a la cárcel. Y ni hablar si además uno sabe que es inocente. ¿Usted puede creer que esto ha sucedido en la Argentina? ¿Usted puede entender lo que hay detrás de todo esto? Y estos eran 2 periodistas, 2 empresarios. Imagínense lo que han padecido de mentiras aquellos que están en la ejecución política de lo que va en contra de esos brutales intereses con los que se manejan. La tapa de La Nación, le quiero sugerir a los Aguiar un poco de delicadeza en la vida, una tapa para mañana. La verdadera tapa, la que tendrían que haber puesto hoy, y no la noticia en la página 17. Para la justicia, la nota de Alconada Mon sobre Oil fue un cuento. Publicada en La Nación con la denuncia de una deuda de 8.000 millones en marzo de 2016, terminó siendo pulverizada por el Tribunal Oral. Enormes y esenciales errores conceptuales fueron parte de los cuestionamientos por haber sido un puntal del armado de la causa. No se haga ninguna ilusión. Esto es un invento nuestro. Esta tapa no existe, porque no existe decoro en esta gente. Lo hacemos para casi una cuestión de humor, para tener un sueño. Mañana lo que van a poner, ya no van a poner nada, con lo que hicieron hoy alcanza. No llegaron al umbral, no pasaron el umbral de lo permitido. Mire qué manera de decirle a usted que no hicieron nada, que no son culpables de nada. A usted lo llevan preso y después dicen, bueno, pero no pasó el umbral de lo permitido, entonces ¿por qué fue preso? ¿Y por qué le robaron todo? ¿Le quitaron el agua? Cualquier cosa. Cristóbal López tuiteó hoy de la siguiente manera. Veamos 2 tuits. ¿Y el presidente? Bueno, enseguida estamos con eso. El rol de Alconada fue fundamental para el plan económico y político del gobierno de Macri. Cristóbal, Alconada Mon fue el que escondió que Macri tenía las offshore en Panamá cuando se iban a producir las elecciones. Él, con toda una caterva de periodistas, dijeron, esta la vamos a esconder. Mirá si no iba a ser fundamental para el plan económico y político del gobierno de Macri, que pretendía quedarse con todas las empresas de nuestro grupo, dice Cristóbal López. Ahora es la justicia la que confirma lo que dijimos desde el día 1. Fue un plan y Alconada fue partícipe necesario. Pero además de Mauricio Macri, la justicia señaló la complicidad de Alconada en los hechos. No fue una simple mala información. Fue clave para la construcción de una causa falsa con un objetivo político claro. No hay nadie inocente en esta historia. ¿Y el presidente? Menos cuarto. Todavía no habla. ¿No estará mirando la columna? Es decir, andamos a la búsqueda de espectadores. No, debe estar grabando. Insisto, nosotros por experiencia, los profesionales de este trabajo, sabemos que una grabación puede llevar, porque si mete un furcio, por ejemplo, no queda bien. Si un concepto le sale como no hubiera querido, lo tiene que corregir. Entonces las grabaciones pueden ser más de una, por cierto, y deben estar seguramente haciéndolo, y después hay que armar de la mejor manera ese trabajo. Así que nosotros vamos a seguir hablando de este mundo hecho pedazos. Mundo dañado
que no lo van a arreglar los personajes que vamos a poner ahora en cuestión, Xi Jinping y Biden. Imagínense la charla entre esos poderosos, Xi Jinping y Biden. Pero Xi Jinping le dijo alguna cosa a Biden, vamos a ponerlo en pantalla porque es interesante. A ver, la guerra no beneficia a nadie, chocolate. China y Estados Unidos no solo deben encauzar sus relaciones por el camino correcto, ¿sí?, sino también compartir sus responsabilidades internacionales y trabajar por la tranquilidad y la estabilidad mundial. ¿Se acuerda de aquel tema, parole, parole, parole? Sirve para nada. Y están hablando los tipos más poderosos del mundo. Deben esconder cartas, deben esconder la baraja. Biden, por su lado, insiste con que el malo de la película... Usted mira todos los canales, nosotros tenemos acá muchísimos monitores y estamos mirando siempre un poco los canales de televisión. Putin's War. Esto quiere decir la guerra de Putin, no es la guerra de Rusia. Eso lo han enfocado porque necesitan un diablo en esta historia. Biden, le puedo asegurar, no es mejor que Putin. Y vamos a ir a alguna probanza al respecto, pero primero veamos a Biden diciendo que Putin es un matón puro. Now you have Ireland and Great Britain and the Republic standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. And Putin is paying a big price for his aggression. Vamos a recordarle a Biden agresiones, invasiones y sobre todo mucha muerte. Porque ellos matan y después no se publican esas muertes, por lo menos no con la continuidad que el triste motivo de la noticia cuando es una muerte en Ucrania o cuando son 1.300 militares y vas a saber cuántos civiles y cuando son 100 niños, rompe el corazón. Pero lo están contando uno por uno y contando cada una de las historias, muchas de ellas inventadas como lo del hospital infantil, que nunca fue verdad. Y como no era verdad, trataron de fabricarla nuevamente, inventando que había muerto aquella persona que salía en la fotografía, la única mujer que aparecía fotografiada en un hospital donde se supone que había niños y mujeres embarazadas. Bueno, una mentira que es parte de la monstruosidad de lo que ha sido también la guerra. Veamos un matón en serio. Vamos a ver un matón importante en este caso. A ver de quién se trata. I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. The objective is to compel Iraq to destroy its illegal weapons of mass destruction and its programs to develop and produce missiles and more of those weapons. Saddam is dangerous. The world would be a better place without him. ¿Me pueden dar de nuevo el comienzo? Cuando él habla de un matón internacional de Putin, parecen olvidarse de todo. Mírenlo de nuevo lo que dice en el caso Yugoslavia. I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. The objective is to compel... Bueno, era eso. ¿Y qué puede decir de nadie cuando se desata una guerra, de la que además el gran responsable es él o quien maneje la política internacional de los Estados Unidos? Años y años, 25 años de mentiras, acercándose a Rusia, llevándose todo por delante y ahora queriendo también a Ucrania, pero que Ucrania se las arregle sola, porque tampoco se animan demasiado a una conflagración internacional. Y no se animan no porque piensen que pueden perder, porque no puede ganar nadie. Y porque además destruiría a estos tipos que viven acumulando. Imagínense, una guerra que venga aquí a sacudir conciencias de quienes tienen tanto pero tanto dinero acumulado, ¿de qué les habría servido? Para que todo lo que se han robado y se han quedado tenga algún sentido, hay que buscar la paz. Ahora quiero la paz, naturalmente, quiero disfrutar, no me quiten eso. Algo más, porque ayer hubo mucha sorpresa cuando mostrábamos a Biden hablando de Malvinas. Biden y los Estados Unidos estuvieron contra la Argentina, estuvieron a favor de Inglaterra durante la guerra de Malvinas. Ahora se van a cumplir 40 años y todos los que son de alguna manera cómplices de los Estados Unidos, los medios de comunicación que viven en la embajada, los periodistas que van el 4 de julio y se sienten importantes caminando por la embajada de los Estados Unidos, cuando ahora se cumplan 40 años de los jóvenes que murieron en Malvinas, de los que se suicidaron porque no pudieron soportar la vida, y son más de los que murieron en Malvinas. Sepan ustedes que la guerra fue contra Inglaterra
pero también contra este poder. NATO is an alliance upon which we have made a firm and solemn commitment. And it's clear that the Argentinians are the aggressor. It's clear the British are right. And it should be clear to the whole world where the United States stands. All right, you mentioned hemispheric interests. Let's just stick to American interests at the moment. Yes. The OAS has voted that they recognize Argentinian sovereignty. Now, don't you lose something in hemispheric relations with the proposition you've just made? There is no question that the United States is going to lose no matter what it does. The question is that we are going to lose, in my mind, we lose a great deal more by not standing on principle and not standing with our oldest and closest ally and not standing with the alliance that is most important to the United States of America. Vamos a ver algo que tiene que ver con el fútbol. Una semana en la que todos están más pendientes de los clásicos, me parece. No, el discurso de Alberto Fernández también es muy esperado. Pero, qué semana, ¿no? Disfrútela. Mientras tanto, permítame hablar de la Estrella Roja de Belgrado, un equipo de los grandes. Ante todas estas mentiras internacionales que se dan como consecuencia de la guerra, desplegaron una bandera. Vamos a ver primero la información de lo que allí aconteció. Aficionados de la Estrella Roja de Belgrano, en casa del Rangers esta noche. Todo lo que decimos es que demos una oportunidad a la paz. Pero mire usted, acerquémonos a las banderas. ¿Qué dicen las banderas? Otras operaciones militares de Washington que se mencionan son Corea 1950, Guatemala 54, Cuba 61, Vietnam 61, Congo 64, Nicaragua 81. Todas esas banderas recuerdan las guerras llevadas a cabo por los Estados Unidos, las invasiones, las muertes. Grenada 84, Panamá 89, Irak en 1991, 2003 y 2003. República 1995, ¿qué quiere decir esa sigla? Afganistán, 2001, Libia, 2011, Siria, 2011, entre otras. Bueno, démosle una oportunidad a la paz, pero que no sean ellos los que la están diciendo. Mire la cancha en el momento en que se desplegaron estas banderas pidiendo por la paz. Pero el mundo, mire usted qué manera de emocionar con un mensaje, pero también de tener la responsabilidad de recordarle en Belgrado a los Estados Unidos y al mundo de qué hay que hablar cuando hablamos de guerra. ¿Cuál es la cuestión? Bien, el mundo está hecho pedazos, le decíamos, en muchos sentidos. Es tristísimo, pero hay cuestiones que qué fácil sería solucionarlas. Por ejemplo, ir contra el racismo. Luchar contra eso. Usted recuerda lo de George Floyd, ¿verdad? Aquel ciudadano negro al que un policía le puso la rodilla en el cuello y lo asfixió, lo mató, lo asesinó. Mire lo que dice France 24 ahora sobre estas historias nefastas. Los otros George Floyd, cuyas muertes por disparo o asfixia no siempre recibieron justicia. Ahora vea este tuit y video que tiene que ver con Edward Bronstein. 2 meses antes del incidente de George Floyd, 11 oficiales inmovilizaron a Edward Bronstein en el suelo mientras gritaba y decía que no podía respirar. El forense dijo que murió de intoxicación aguda por metanfetamina durante la restricción por parte de la policía. Ahí está el video. Este es el video. Ahí está cómo se defendía. No pueden hacerlo, iré voluntariamente, se los dije, por favor, no, iré voluntariamente, les está explicando a los policías. Bueno, ahí sigue la presión, un asesinato en cámara lenta. Lo haré, no lo hagan, no me maten, está diciendo. Son momentos que nos hablan muy claramente del mundo, un mundo racista, un mundo desigual, un mundo en el que si pelean, como les mostrábamos el otro día, un muchacho negro y un muchacho blanco, se llevan preso al negro sin saber qué es lo que pasó, y al blanco lo dejan libre. Ahí lo están matando, a George Bronstein. Un mundo muy roto. Esto es lo que nos está pasando. Y parte de ese mundo dañado es también lo que sucede en Florida, en los Estados Unidos. Hemos hablado de Don't Say Gay, ¿se acuerda? Bueno, vamos a este informe.
math teacher at Tehopa Kalaiga High School in Kissimmee. As a member of the LGBTQ+ community, he says he and other educators are concerned the bill will be taking away students' safe space at school. Does this give people a free avenue to continue bullying? Does it make the bullying okay? You know, and that's something that we need to be mindful of. Meantime, corporations like Disney are speaking out against the governor's support of the bill. In a statement Friday, Disney CEO apologized for his silence on the issue, saying we are pausing all political donations in the state of Florida pending this review. The company making a majority of its political contributions to Republican campaigns over the past year. Some educators saying the bill was unnecessary and that LGBTQ+ students should feel supported in school no matter what age they are. Qué tristeza. Bueno, vamos a cerrar nuestro trabajo antes de Daniela Ballester, Antonio Fernández Llorente. Vamos a cerrarlo con algo que tiene que ver con el fútbol, pero que tiene otras connotaciones. Un día se encontraron en un estudio de televisión Mauricio Macri y Enzo Francescoli, el príncipe. Para mí es agradable, pero no entienden que lo más lindo del fútbol es generar la rivalidad. Eso no significa violencia. Yo soy total antiviolencia. Creo que me voy a piña 3 veces en mi vida, pero la verdad es que lo más lindo del fútbol es la gastada, ¿viste? Es la gastada. El primer llamado que yo recibo cuando pierde Boca es de mi mejor amigo, que es innombrable. Es sistemático. Yo sé, y aparte si dejo el contestador me dice, ya sé que estás ahí, bancate, me dice todo igual, aunque le hable con el contestador. Eso es lo lindo del fútbol, que no lo entiende así porque lo entiende del fútbol. Sí, está bien, pero como hincha lo entendemos todo, pues nos reímos todo, pero si no pasamos a faltar el respeto, digo, innombrable, te nombro, te digo, no te digo, anda al médico, no vaya. Digo, o sea, viste, con el hincha yo también, yo era de Peñarol Nacional, y le digo, sí, que la voz está te bien, lo pero yo tapa, que como olemos hincha, mal, sí, que no pensamos. Entonces esa cosa que dice, nosotros la bancamos. No tiene nada que ver, pero al día que yo cruzo a usted presidente de Boca, a un jugador de Boca, y lo saben ellos, de cualquier equipo, los trato como persona, no es yo que también. estamos en el... Yo por eso cuando pienso... Entonces no puedo yo decir me cuento una con cosa David, así yo pienso como el públicamente. señor David. Entonces el No, señor David pero es un si yo señor, soy lo respeto. pero Cuando usted pienso de qué cuadro es No, pero innombrable. discúlpeme, usted siendo presidente de Boca ya dejó de ser hincha de Boca, ahora es presidente de Boca. No, yo sigo siendo hincha de Boca. No, yo soy pero hincha después número 1 de Boca. Sí, bueno, yo también, yo soy hincha de Peñarol, pero le quiero decir hincha en el sentido de decir estas cosas, no puede ¿Por qué no? entrar, No, y porque eso no tiene puede que decir, ver, no, tiene que discúlpeme ver. presidente, pero estas cosas no las puede decir públicamente. Bueno, no puede decir que los jugadores son empleados, porque no es así. Patán Guarango versus alguien inteligente que tiene cabeza. Era muy desparejo. Suspéndanlo, es un afano. Vamos a decirles algo que me da mucho gusto. Pablo Ladaga es un relator, de veras, no lo digo por formalidad, porque yo también soy relator y queda bien decirlo. Es un relator extraordinario, un gran periodista y un tipo divino. Lo queremos mucho. Con Pablo Ladaga y gran equipo, fútbol permitido este domingo. Ahora permítanme decir gracias a Anabela Sánchez, Julián Capazo, Juan Pimontes, Fernando Pardiña, gracias por lo de hoy. Me llevó de la mano. A Federico Ferro, siempre tenemos aquí. A todos los que nos ayudan, Pato del Vecchio, detrás de la cámara, expectante de cada cosa que hacemos. Llega Daniela Ballester, debate abierto. Lo invitamos para el lunes. Muchas gracias.